En este martes de la tercera semana del tiempo ordinario, la Iglesia nos invita a reflexionar en el texto de Marcos 2, 23 al 28. Se los leo. Un sábado atravesaba el Señor un sembrado. Mientras andaban, los discípulos iban arrancando espigas. Los fariseos entonces le dijeron: «Oye, ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido?» Él les respondió: ¿No ha leído nunca lo que hizo David cuando él y sus hombres se vieron faltos y con hambre? Cómo entró en la casa de Dios en tiempos del sumo sacerdote Abiatar, comió de los panes presentados que solo pueden comer los sacerdotes, y les dio también a sus compañeros. Y añadió: el sábado se hizo para el hombre, y no el hombre para el sábado. Así es que el Hijo del Hombre es Señor también del sábado. Como vimos hace unos días, Marcos reúne en su segundo capítulo e inicios del tercero 5 acusaciones que los judíos le hicieron a Jesús, a causa de lo revolucionaria que le sonaba la idea de que Dios pudiese reinar. Jesús propone mirar el mundo de otra manera, mirarlo no desde una perspectiva de derechos y obligaciones, sino desde una perspectiva de libertad y de amor. Y esto supone poner a Dios al centro de nuestras vidas y relativizar todo lo demás. Esta nueva manera de mirar la vida hace que el proceder de Jesús sea muy cuestionable a ojos de quienes se han petrificado en lo añejo y no son capaces de mirar de otra manera. Hemos visto ya los 3 primeros cuestionamientos. ¿Por qué perdonas si no eres Dios? ¿Por qué te sientas con pecadores si eres un hombre de Dios? ¿Por qué no ayunas cuando todos deben ayunar? En el pasaje de hoy, Marcos nos presenta el cuarto conflicto que tiene con las autoridades judías, y es en torno a la observancia del sábado. Esta vez, la pregunta es: ¿y por qué tus discípulos hacen lo que no está permitido hacer en sábado? Para poder entender este conflicto debemos entender la postura judía respecto a la ley. Los judíos habían convertido la ley en un absoluto, que en lugar de acercar a la gente a Dios, la alejaba de Él. Es decir, ellos y sus antepasados pusieron la ley, que es un medio, en el lugar de Dios, que es el fin. Y no observarla era como cometer un pecado mortal, es decir, un pecado que te separa completamente de Dios. Jesús ahora busca enseñarnos que ante el Padre debemos vivir como hijos queridos y libres, atraídos por su amor y de ninguna manera alejados por el temor. En este relato nos enseña a no confundir el único fin, que es Dios, con los medios, que son todas las cosas creadas. Veamos el texto en detalle. Dice el texto que un sábado atravesaba el Señor un sembrado. Mientras andaban, los discípulos iban arrancando espigas. Los fariseos le dijeron: «Oye, ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido?» Según la ley, el sábado es el día consagrado a Dios. Ese día el judío está invitado a reconocer que Dios es el creador del universo y el Señor de todo lo creado, y que le ha dado la vida y que le pertenece completamente. Por tanto, es un deber de gratitud dedicar por lo menos ese día a alabarlo, reverenciarlo y servirlo. En consecuencia, nada de lo que se haga ese día debe ser por mí, ni para mí, ni por mi conveniencia, ni para mi beneficio. Todo lo que se haga ese día debe ser por Dios y para Él. Para ayudar a esto, la ley de Moisés fija una serie de normas orientadas a centrarse en Dios y a evitar que en ese día uno se centre en sí mismo. Este sábado Jesús se dirige a la sinagoga y para ello cruza algunos sembrados. La ley permitía caminar lo suficiente para ir y venir de la sinagoga, pues es una actividad hecha por él y para él. Sin embargo, por evitar que el caminar se distorsione,
la ley entra en detalles y norma que lo permitido es caminar como máximo unos 900 metros aproximadamente. Es decir, una distancia más que suficiente para ir y venir de la sinagoga. El problema fue que en el camino sus discípulos comenzaron a cortar espigas y a comer. Entonces los fariseos le llaman la atención a Jesús, no a sus discípulos, pues él era la cabeza del grupo. ¿Te das cuenta que tus discípulos hacen en sábado lo que no está permitido? Entonces Jesús sale en defensa de los suyos con un ejemplo tomado de la vida de David. Primero le dice: ¿no has leído nunca lo que hizo el rey David cuando él y sus hombres se vieron faltos y con hambre? Los fariseos le llaman la atención a Jesús no porque sus discípulos estaban comiendo, sino porque estaban arrancando espigas, estaban cosechando para comer. Y cosechar es trabajar para beneficio propio, y esto no se debe hacer en sábado. Pero luego les recuerda lo que hizo David, que entró en la casa de Dios en tiempos del sumo sacerdote Abiatar, comió de los panes presentados que solo pueden comer los sacerdotes y les dio también a sus compañeros. El relato bíblico, en 1 Samuel 21, 2 al 7, cuenta que mientras David huía de Saúl, pidió con engaños al sacerdote Ahimelech, el padre de Abiatar, que le dé de los panes ofrecidos al Señor, que no le eran lícito hacer. Y el motivo era que él y sus hombres tenían hambre. Lo que no estaba permitido era comer de las ofrendas al Señor, porque son del Señor. Por tanto, si David y sus hombres, que no eran sacerdotes, rompieron la norma comiendo de lo que no les era lícito comer, era porque tenían hambre. En consecuencia, ¿por qué él y sus discípulos no pueden también romper la norma de no cosechar en sábado cuando tienen hambre? El argumento de Jesús es que cosechar para comer está por encima de la norma de la ley que dice que no hay que trabajar en sábado. Y considera que es mayor alabanza de Dios preocuparse por la vida y la salud de las personas que por respetar la norma. Pues Dios es vida, y es su voluntad que todos tengan vida y vida en abundancia. Es decir, alabamos y le damos gloria a Dios cuando hacemos su voluntad, y esto sucede cada vez que damos y procuramos vida. El gran problema que tenemos las personas es que tendemos a llenar nuestros corazones con cualquier cosa, con cosas creadas, con criaturas, con medios, en vez de llenarlos con Dios y su voluntad, que es el fin. Los fariseos habían llenado sus corazones con la ley, que es un medio, y por tal motivo la imponían implacablemente y sin misericordia, como si la ley fuese Dios. Nosotros debemos llenar nuestros corazones con los deseos de Dios y debemos procurar realizarlos aunque vayamos en contra de costumbres y tradiciones, incluso aunque los deseos de Dios vayan en contra de nuestros propios gustos e intereses. Y dice el texto que Jesús añadió: el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Así es que el Hijo del Hombre es Señor también del sábado. Jesús concluye su enseñanza reafirmando la preeminencia de Dios. Él debe estar siempre por encima de todo. Debemos entender que la ley no es un fin, que es solo un medio y al servicio de Dios. La ley y el sábado no son Dios. Dios está por encima de ellos. La ley y el sábado son solo medios que nos deben ayudar a volver a Dios. A modo de conclusión, los invito a considerar que con mucha facilidad hacemos lo mismo que hicieron los fariseos y convertimos los medios en fines. Y que en vez de movernos hacia Dios, nos movemos hacia las criaturas, hacia lo creado, y hacemos de ellas nuestro centro. Cuando pongo al centro de mi vida a otros dioses, o cuando yo me pongo al centro, lo único que cosecho es soledad, sinsentidos, vacíos
y tristezas. Pues perdemos identidad, dejamos de ser hijos y dejamos de ser hermanos, porque el centro no es nuestro lugar, ni el de ningún otro medio, es el lugar de Dios. Si esto nos ha sucedido, debemos preguntarnos, ¿en qué momento nos hemos descentrado? ¿En qué momento hemos sacado a Dios del centro? ¿Y qué cosas creadas, qué amores ocupan ahora mi corazón? Es necesario que miremos y descubramos cuáles son nuestros sábados, aquello que no es Dios, pero que consideramos intocable y que de ninguna manera queremos perder. Amores, ídolos, dioses que ponemos por encima de Dios, como por ejemplo los hijos, la pareja, la familia, los amigos, los bienes, la comodidad, la seguridad, la posición social, el buen nombre, el poder, etc. Cuando esto, que no es Dios, está al centro de nuestro corazón, lo vamos a imponer y vamos a ir en contra de lo correcto, de lo justo, de lo verdadero, de lo que está bien. En cambio, cuando hacemos de Dios nuestro centro y nuestro único fin, vamos a querer mucho, muchísimo, a nuestra pareja, a nuestros hijos, a nuestra familia y amigos, a nuestros bienes, buen nombre y autoridad, etc. Pero nunca los vamos a imponer por encima de la verdad, ni de lo que es justo, ni de lo que es correcto. Y el mundo será mejor. Así como a los fariseos, necesitamos que Jesús nos haga ver que hemos perdido el centro y que pensamos que somos para las criaturas y creemos que el hombre es para el sábado. ¿Pero qué me mueve a hacer esto? Con frecuencia, la necesidad de seguridad, la necesidad de ser aceptados y a veces el miedo al qué dirán o el miedo a perder. Es necesario remover de nuestro corazón todo lo que no es Dios y reconocer que el sábado ha sido hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Pidámosle a Dios su gracia para sacar todos esos sábados y demás ídolos que ocupan mi corazón y pidámosle que Él sea siempre mi único centro. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.